Bueno, hola, yo soy Pablo Castro. Acá está. Antes de empezar, les quería hacer dos aclaraciones. La primera es que esta es una presentación totalmente opcional. Las presentaciones oficiales de ciclo cardíaco son las que están subidas. Esto es simplemente una forma alternativa de ver el ciclo cardíaco. Esta es la forma en la que yo veo el ciclo cardíaco. Cuando yo estoy explicando en clase, esto es lo que yo estoy viendo en mi cabeza mientras lo estoy explicando y siempre quise transmitírselo. En realidad, siempre quise mostrarles todo eso, pero en clase no se puede. Entonces creo que el coronavirus me dio una excusa para poder tratar de mostrarles todo eso que siempre quise. La segunda aclaración es que esto es totalmente esquemático. Yo no sé diseño gráfico, no tengo idea de nada. Estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas, pero me falta muchísimo. O sea que esto es un intento de mostrarles y espero que a alguno les llegue a servir. O sea que arrancamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es plantear el escenario. Entonces, esto va a ser el ventrículo izquierdo y esto va a ser la arteria aorta. Vieron que lo primero que les dije es que iba a ser de contraesquemático. Igual tranqui porque se va a poner un poquito mejor. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá tenemos la arteria aorta y por lo tanto, comunicando al ventrículo izquierdo con la arteria aorta, vamos a tener a la válvula aórtica. Estas puertitas, portones más bien, con dos hojas, me van a servir perfecto para explicar después válvulas, porque se parece bastante. Tiene dos valvas que se abren solo para un lado, en este caso del ventrículo hacia la aorta, permitiendo pasar la sangre hacia allá. Si para este lado del ventrículo tenemos la aorta, entonces para el otro lado del ventrículo tenemos a la aurícula izquierda. Y comunicando a la aurícula izquierda con el ventrículo, vamos a tener a la otra válvula, la válvula mitral o bicúspide, que permite el pasaje de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Bien, vamos a comenzar con la sístole. El ciclo cardíaco está formado por la sístole y la diástole. Y como es un ciclo, vamos a tener sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Por lo tanto, no tiene un principio, porque es un ciclo continuo. Sin embargo, arbitrariamente, solamente porque yo quiero, vamos a empezar por la sístole, pero se podría empezar por cualquier lado. La sístole consta de dos subfases que son el periodo isovolumétrico sistólico, ahora lo vamos a ver, y el periodo de eyección, también sistólico porque estamos en la sístole. Como les decía, esto es un ciclo constante, que no tiene ni principio ni final, en realidad final sí tiene, que es cuando nos morimos, pero la muerte es mala, o sea que de esa no vamos a hablar demasiado. La sangre, como vemos acá, entra por las venas a la aurícula, atraviesa la válvula mitral hacia el ventrículo y luego desde el ventrículo atraviesa la válvula aórtica, que es esta que está acá, hacia la aorta, que es esta que está acá. Vamos entonces a comenzar con la sístole. La sístole es cuando el ventrículo se contrae y empuja eventualmente, eyecta la sangre hacia la aorta. Entonces, justo cuando empieza la sístole, que es donde estamos ahora, es cuando terminó la diástole, que la diástole es cuando se llena el ventrículo. Por lo tanto, si acaba de terminar la diástole y va a comenzar la sístole, el ventrículo va a estar lleno de sangre y por lo tanto vamos a llenar nuestra barrita de sangre que va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta un máximo de 120 mililitros. Estos 120 mililitros son lo que se conoce como volumen telediastólico o de fin de diástole, porque justamente es el volumen que queda al final de la diástole. Cuando el ventrículo está más lleno, está lleno de 120 mililitros, que ahora en la sístole, ya vamos a ver, va a tratar de salir hacia la aorta. No va a salir todo, pero ya lo vamos a ver. Bien, si ya presentamos el escenario, entonces ahora lo que nos queda son los actores. El ventrículo izquierdo va a estar interpretado por nuestro amigo Goku, y oponiéndose a él desde la arteria aorta vamos a tener a Cell. El otro parámetro que va a ser muy importante, además del volumen de sangre, es la presión que hay adentro del ventrículo. Por lo tanto, vamos a tener a Vegeta que va a estar midiendo la presión del ventrículo, que al comienzo de la sístole, o lo que es lo mismo, al final de la diástole, porque esto acaba de terminar, es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio.
Bien, lo primero que hay que entender es que sístole quiere decir contracción. Yo puedo tener sístole de cualquiera de las cuatro cámaras del corazón. En este caso me voy a estar centrando en la sístole o contracción, porque como dije son sinónimos, ventricular, más específicamente del ventrículo izquierdo, que es el que más me interesa. ¿Está bien? Pero quiere decir, es un sinónimo de que se está contrayendo el músculo. El miocardio, entonces, el músculo del ventrículo, se va a estar contrayendo, va a estar achicando el espacio que me queda adentro del ventrículo. Pero el periodo es isovolumétrico. Iso quiere decir igual, volumétrico, volumen. Entonces el volumen de sangre, los 120 mililitros, se va a mantener igual, porque las válvulas, tanto para un lado como para el otro, están cerradas. La sangre no tiene a dónde ir. Entonces, la misma cantidad de sangre se mantiene ahora en un recipiente un poco más chico y tiene que abarrotarse en ese espacio, tiene que amucharse, tiene que poder ocupar menos espacio. Y el fenómeno que va a pasar, que pasa en cualquier recipiente, no solo en el corazón, es que si yo achico las paredes de un recipiente, el contenido del recipiente, a medida que se achiquen las paredes, va a empezar a ejercer cada vez mayor presión sobre esas paredes, porque le queda cada vez menos espacio. En cuanto mayor sea la cantidad de contenido en un recipiente, más presión va a ejercer sobre las paredes. ¿Está bien? Entonces, al achicar el ventrículo, manteniendo la misma cantidad de volumen, es decir, isovolumétrico, lo que va a notar, Vegeta, es que la presión comienza a elevarse. Eso es lo que va a pasar durante el periodo isovolumétrico. Se contrae, no se modifica el volumen, pero sí se modifica, aumenta, en este caso, la presión. Bien, entonces, durante todo el periodo isovolumétrico, el volumen, como ya dijimos, se va a mantener constante. El miocardio ventricular va a estar comprimiendo, achicando, contrayéndose y por lo tanto, al mantenerse siempre el mismo volumen, la presión va a seguir aumentando. Y acá llegamos a la verdadera razón por la cual yo armé todo este power. Porque toda mi vida, cuando yo me imaginaba el periodo isovolumétrico en el cual se va acumulando presión, pero todavía no se descarga la sangre hacia la aorta y la presión se acumula, se acumula, se acumula, yo toda mi vida me lo imaginé así. Cómo va subiendo la presión y se va acumulando esa energía para eventualmente ser descargada hacia la aorta. Y esta presión, esta energía, este ki, esta presión que va subiendo va a ser muy importante porque la válvula funciona a base de presión. Una válvula es algo que impide el reflujo, es algo que permite el pasaje de la sangre para un lado, pero no hacia el otro, impide que refluya, que vuelva. Esta válvula, igual que los portones que uso para diagramarlos esquemáticamente, así como el portón que es inanimado, que no se mueve solito, las valvas tampoco se mueven solas, no son músculo, no tienen movimiento, sino que son movidas, son empujadas, como una puerta. Una puerta que se abre para un solo lado, pero una puerta al fin. Cuando la presión, que es lo que estamos midiendo, del ventrículo izquierdo sea mayor que la presión de la aorta, la sangre, que tiende naturalmente a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión, va a empujar las valvas y va a poder pasar hacia la aorta. Pero cuando la situación sea al revés y la presión de la aorta sea mayor que la presión del ventrículo, la sangre va a intentar ir para allá, pero se va a chocar con las valvas, que no se abren hacia allá y por lo tanto no la va a dejar pasar. Ese es todo el principio de todo el ciclo cardíaco. Las válvulas se van a abrir o se van a cerrar de acuerdo a las diferencias de presiones. Por eso es tan importante ir midiendo y sabiendo cuándo la presión supera o no a la de la próxima cámara. Bueno, acá es cuando la cosa se empieza a poner seria. La presión va a seguir subiendo mucho más y
Esta presión que estaba midiendo entonces va a ir subiendo, 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 subiendo y se va a ir acercando peligrosamente a los 80 milímetros de mercurio. Porque cuando llegue a los 80 milímetros de mercurio es ese número mágico cuando la presión del ventrículo izquierdo va a superar a la presión de la aorta y por lo tanto la válvula se va a abrir y por lo tanto vamos a llegar a poder expulsar, eyectar la sangre. Ese es el número al que queremos llegar. Bien. Cell se ríe porque claramente no cursó fisiología y su ignorancia será su perdición. Nosotros, que sí cursamos fisiología y la vamos a probar, sabemos qué es lo que se viene, sabemos qué es lo que está preparando Goku, sabemos que en cualquier momento va a comenzar la eyección de la sangre y obviamente Vegeta, como es un príncipe Saiyajin, también cursó y aprobó oficio y sabe qué es lo que se viene. O sea que está todo listo para que comience el próximo paso que va a ser la eyección. Pero para eso vamos a tener que esperar, damas y caballeros, a la próxima clase, el próximo capítulo de Ciclo Cardíaco Z.